Pensini con Toro. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y tenemos el día nuestro segundo invitado de hoy, al señor doctor Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Bienvenido, Ricardo, a tu programa. Lo comparto contigo, así que bueno, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, un placer, como siempre, un honor estar en el programa y ayudar a subir el rating, pues, ya que estamos siempre ahí. Eso sube solito cuando viene. Mira, está bien, quería preguntarte porque la semana pasada yo no sé si fue una confusión, los titulares, sabes que algunos periodistas interpretan unas cosas distintas a las que uno dice, pero yo quería preguntarte sobre tu opinión sobre la ley antibloqueo, porque el titular decía que tú estabas de acuerdo, quería saber en qué estás de acuerdo y en qué no, por favor. Sí, mira, Pedro, nosotros desde el día 1 en que fue convocada la ANC en la institución, en Fede Cámaras, en aquel momento lo procedía Francisco Martínez, dejamos saber cuál era nuestra opinión y nuestra visión con referencia a la ANC. Y durante casi 3 años nunca hemos tenido relación con esa instancia por considerar que primero no resuelve los problemas de los ciudadanos y sobre todo por temas de carácter de legitimidad, ¿no? Entonces, lo primero que planteábamos era que la ley antibloqueo nace bajo una instancia que carece de los requisitos para poder tener verdaderamente plena legitimidad. Pero no es menos cierto que en Venezuela eso lo hemos visto durante los últimos años en innumerables ocasiones y al final termina, dándose la realidad de que te aplican las legislaciones o te aplican la visión política de uno u otro funcionario. Y en el marco de ese pragmatismo, nosotros lo que decíamos era que si hay una pretensión de pasar a un proceso de privatización o de gestión de activos públicos al sector privado, debería hacerse en el marco de la mayor transparencia posible, ya habiendo aclarado los temas de fondo en referencia a la legitimidad de la instancia de donde emana esta llamada ley antibloqueo. Porque al final de la historia, difícilmente tú vas a poder tener, inversionistas con experticia, inversionistas con verdaderas cualidades para poder desarrollar la actividad económica de alguna de estos activos, que por cierto, no todos son activos que fueron expropiados o expoliados. En algunos casos eran activos que fueron creados por el propio Estado, aprovechando los dos boom petroleros de los últimos 20 años. Pero la realidad es que, lo primero es que empresas que haya sido quitada, que haya sido vulnerado el derecho de propiedad de sus accionistas, que lo primero era lo lógico que se le devolviera a esos propietarios. Y por supuesto, en unas condiciones, por lo menos que se le consideraran algunas condiciones económicas y por supuesto también resaltar que tienen que ser de manera definitiva la volatilidad de las decisiones en Venezuela desde el punto de vista político, las conocemos, lo que hoy es legal, mañana es ilegal y dentro de 2 días, entonces después que le has cercenado derechos a una persona natural o jurídica, vuelve a ser sencillamente legal porque la voluntad política del momento así lo requiere, ¿no? O así lo decide. Entonces, el punto es muy sencillo, Pedro. Más allá de la legitimidad que ya está aclarada, más allá de la falta de transparencia por cómo se plantea la ley, donde se vulnera la ley de presupuesto, donde se vulnera el derecho de información, etcétera, 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 lo que nosotros estamos planteando es que se necesitan soluciones verdaderamente que favorezcan a toda la nación, a todos los ciudadanos, que se puedan reactivar el sistema productivo, donde esté un profundo sentido y respeto a la propiedad privada, los preceptos constitucionales, y pareciera, por lo menos en lo que habíamos visto hasta el momento de esas declaraciones, recordemos que el texto de la ley no fue conocido ni siquiera por las personas que hacen vida dentro de la ANC. Nosotros lo que lo habíamos visto única y exclusivamente era lo que rodaba por las redes sociales, pero en todo caso, hacemos un llamado a que en definitiva no se sigan prometiendo soluciones sobre la base de leyes que al final no revierten el drama que estamos viviendo. Podemos recordar cuando se creó el Petro venía a solucionar todos los problemas del país y la verdad es que no ha solucionado absolutamente nada.
Entonces, no sentimos que esta ley verdaderamente pueda, bueno, cumplir los objetivos que políticamente nos han planteado, por lo cual fue creado. Además, no podemos olvidar que la única forma de poder verdaderamente revertir las restricciones externas, las sanciones, es sencillamente respetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional, entendiendo que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Es así. Ahora te pregunto, con los empresarios con los que has hablado sobre devolverles sus compañías, sus empresas, y bueno, y los daños causados porque, bueno, no las van a recibir igual a como las quitaron, ¿qué te han dicho? Mira, Pedro, lo primero que, y eso era una de las cosas que también resaltábamos en esa entrevista, lo primero que no podemos, si aún y a pesar de todo lo ya descrito, si le van a devolver a un propietario, a una persona que fue vulnerada en sus derechos de propiedad, una empresa, yo creo que la sociedad no puede estar en contra de eso, no puede ser atacado por parte de los actores políticos, porque al final, bueno, ¿cuántos años no tenemos diciendo que se respeten esos derechos? Si hoy se los piensan devolver más allá de las condiciones, bueno, eso es algo que sencillamente, y lo reitero, a pesar de todo, es positivo. O sea, no podemos estar en contra de eso. Ahora bien, los propietarios, bueno, obviamente algunos estarán dispuestos, otros no, entre otras cosas, porque la mayoría no conoce, más allá de la información que puedan tener, pero en físico, no conocen las realidades del estado en que se encuentran esas unidades de producción, ¿no? Ahí muchas de ellas sencillamente perdieron bueno, la modernidad que podían haber tenido en el momento, sus capacidades humanas, técnicas, por supuesto financieras. O sea, en muchos de los casos sencillamente son cascarones vacíos que dejaron de producir y de cumplir con el objeto para las cuales fueron creadas, ¿no? En definitiva, esto sigue siendo más de lo mismo, Pedro. Aquí lo que hay que procurar es que la voluntad política sirva para solucionar los problemas de fondo, y por otro lado que la opinión pública y la agresividad de las redes entienda que también, a pesar de todo este drama institucional que vivimos, hay una realidad en la calle que hay que buscarle soluciones, y esa realidad, entre otras cosas, la pueden solventar los empresarios con experticia, con conocimiento de sus áreas y con voluntad de invertir en Venezuela o de reactivar. El grave problema de esto, Pedro, es que también cuán sustentable en el tiempo es esto, porque bueno, al final las restricciones externas siguen estando, y las internas en términos de andamiaje legal, porque tú hoy tienes todavía una ley de costo y precio justo vigente, tú hoy tienes todavía una ley de activos empresariales que sencillamente es, bueno, es un peso muy grande que tienen que pagar los empresarios por unos activos que ni siquiera están productivos. Y pudiésemos aquí narrar una gran cantidad de leyes. Tienes un andamiaje legal de los tributos municipales que sencillamente son verdaderamente cuesta arriba poder cumplirlos con el objetivo de reactivar al sector empresarial. O sea, que aquí no es precisamente las restricciones externas las que están generando inconvenientes. Pueden aderezar el problema, pero el problema es interno desde la visión ideológica política, ¿no? Es así. Mira, y quería preguntarte también sobre ya el problema del combustible. ¿Crees que se ha ido solventando? ¿Cómo está afectando todavía a los empresarios? Y también la dolarización, que siempre tocamos ese tema como, bueno, como Sí. factor importante para la sociedad. Ujú. Muchas veces, Pedro, nosotros creemos que por ejemplo, el tema del combustible, como el tema de la electricidad, se están solucionando porque en Caracas vemos algo más de inventarios o porque se va menos la luz, pero después que pasas Carabobo, por hacer alguna referencia, en Barquisimeto tienen severos problemas de gasolina, ni hablar de Mérida o del Táchira, Apure, Barinas. O sea, no está solventado el problema, entre otras cosas, porque bueno, no se ha podido recuperar las capacidades de producción, de refinamiento, de distribución de todo lo que es nuestra industria energética, ¿no? El problema sigue vigente en algunas ciudades con menos intensidad, pero no ha cambiado absolutamente nada, entre otras cosas porque para que cambie necesita soluciones estructurales. Esas soluciones pasan
por acuerdos políticos, que van, por cierto, mucho más allá de las pretensiones de algunos de que simplemente quítate tú para ponerme yo, sino que aquí lo que se necesita verdaderamente es un gran acuerdo marco en lo político que permita reinsertarnos en los mercados financieros internacionales, que nos permita generar la confianza y la transparencia para que regrese la inversión, para hacer competitiva la empresa privada venezolana, etcétera, 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 y sobre todo para solucionarle los problemas a una sociedad que hoy padece una infancia con 60% de desnutrición, o que hoy padece, un sistema de salud no precisamente de primer mundo, en el marco de una pandemia que por demás pareciera que se va a convertir en una endemia según la Organización Mundial de la Salud, y aquí seguimos entonces, con confinamientos y con medidas que solo aspiran más control social o en todo caso tapar el sol de los problemas con el dedo de la visión política, ¿no? Interesante. Mira, Ricardo, tengo que ir a una pausa. Al regreso quería hablar sobre el tema de los vuelos internacionales y cómo podemos hacer para recuperarlos, y porque lo habían prometido que iba a ser esta semana, ahora tenemos que esperar hasta el 12 de noviembre y si todavía van a cumplir con eso. Así que ya regresamos contigo, ¿ok? Seguro. Gracias. Ya regresamos con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, aquí en Pensini con Todo. Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y de regreso con ustedes estamos con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Ricardo, dejamos un tema pendiente sobre qué opinas tú sobre este confinamiento y lo que son los aeropuertos, cuando los abren. Habían dicho que lo iban a hacer para esta semana. Esperamos esa sorpresa, ahora resulta que es hasta noviembre. ¿Qué opinas? Gracias. Sí, Pedro, no es solo el tema de la interconectividad aérea internacional, sino además nacional entre nuestras principales ciudades, ¿no? Venezuela necesita reinsertarse en sus capacidades, en su movilidad, en sus capacidades productivas, necesita reinsertar a toda la población. Cuando a veces uno habla de los vuelos, la gente automáticamente piensa en turismo internacional o nacional, y la verdad es que en cada barriga de esos aviones va carga, hay movilidad de carga, hay movilidad de profesionales, hay todo un sistema que además no solo genera los puestos de empleo de los pilotos y de las aeromosas, sino que también en los aeropuertos hay maleteros, hay quien vende el periódico, están los taxistas, y en las ciudades donde tienes aeropuertos con bastante actividad en torno de esas instalaciones también se generan, restauración, alojamiento, comercio en líneas generales. O sea, es todo un sistema que se encadena. A nivel mundial se están levantando las restricciones. En Europa ahora es cierto que estamos viendo algunos rebrotes de la enfermedad, pero ya sabiendo cómo enfrentarla, están tomando las precauciones debidas, pero la economía no la han detenido. Imagínate que si no han detenido la economía en países que han tenido profundos, y no solo profundos, sino muy bien estructurados planes de rescate, y con todo y eso sienten que el resentimiento, o sea, se resiente la economía y en consecuencia la calidad de vida de sus ciudadanos. Imagínate en Venezuela, porque ya veníamos de 25 trimestres de contracción económica, que ya veníamos, con un profundo drama humanitario y que ya veníamos con toda la conflictividad institucional y política. Entonces nuestro llamado es lamentablemente hace unos días vimos como ya como que nos anunciaban que este 7x7 no se eliminaría hasta antes de fin de año. Nosotros consideramos que la empresa privada venezolana, los trabajadores, el ciudadano en general está capacitado para poder cumplir con severos protocolos de bioseguridad en cualquiera de sus funciones, en su función de empleado, en su función de trabajador, en su función de empresario o de consumidor. Aquí la gente necesita salir a trabajar, 60% de nuestra economía es informal. Entonces, en definitiva, mira como hablando de la conectividad aérea terminamos volviendo al problema de inicio. Tenemos un país sin condiciones para poder enfrentar no solo la pandemia, sino para enfrentar los profundos problemas, digamos, de pobreza y
bueno, de miseria que se está viviendo en la sociedad, con una caída de la capacidad de compra del ciudadano en su función de consumidor, o por la vía del salario, que cada vez vale menos, o por la vía de la poca producción que se puede tener. Esto los países nunca tocan fondo, no somos alarmistas, no vamos a decir que a fin de año, bueno, esto deja de existir, que se perderán, bueno, pero posiblemente se puedan perder más empresas, se haga más difícil volviendo al tema de tu pregunta, en reactivar las aerolíneas, se haga mucho más difícil, bueno, tener el capital de trabajo para encender motores de la industria aeronáutica comercial civil, pero también de otra gran cantidad de sectores, por ejemplo, los centros comerciales. ¿Por qué no insertarlos en todo el proceso de reactivación de la economía? Los clubes, parecerá una tontería, pero en los clubes cuántos puestos de empleo nos genera, y en torno a esos clubes, sus entornos, las regiones donde hacen vida, también de una u otra forma se ven beneficiados. Entonces, ya es inviable poder sostener al país encerrado, más allá de que siempre se tiene que tener como objetivo primario salvaguardar a la ciudadanía de este terrible virus, ¿no? Es así. Bueno, ¿y qué pasa con el 7x7? ¿Vamos a seguir en esa modalidad? ¿Tú crees que el mundo pueda cambiar antes de que termine el año? La verdad es que el mundo ya cambió, y el mundo lo que entendió es que ahora le toca vivir de otra forma y adaptarse a otras realidades, pero no dejó de ser mundo. Lo que pasa es que nosotros pareciera que nos cambian absolutamente todos las premisas que ya teníamos, ¿no? Ya veníamos mal, y bueno, todas estas medidas de seguir confinando, de no tener voluntad política cierta de tomar las decisiones para reactivar la economía, para generar la confianza necesaria, lo que nos lleva es a un capítulo bastante largo de Walking Dead, ¿no? Donde, Sí. donde los zombies toman posesión y protagonismo de las calles. Eso no debería ser. Fíjate que países con alto contagio, pero ya con unos protocolos severos, han vuelto la vuelta a clase, por ejemplo. La vuelta a clase parecerá, no porque yo tenga 3 chamos y uno se está volviendo loco en la casa, sino porque los colegios no solo ayudan a un padre a educar a un mejor ciudadano, sino que también le dan Sí, la no. oportunidad al padre de salir a trabajar. Y cuando tienes muchachos en la casa, ¿cuántas madres hoy sencillamente no se pueden reintegrar a sus labores? ¿O cuántos padres en la economía informal sencillamente no pueden abocarse a producir porque tienen que estar pendientes de los muchachos? En líneas generales, el país necesita volver a la normalidad de movilidad y a la normalidad de los horarios de trabajo, más allá de que no vivíamos una normalidad ni mucho menos un espacio de bienestar en la Venezuela de profundo crecimiento económico y de profundo aumento del drama humanitario de cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Interesante. Mira, Ricardo, ¿qué opinas de las elecciones de los Estados Unidos y cómo nos pueden afectar a los venezolanos? ¿Si tiene algún tipo de trascendencia o no? Bueno, sin duda alguna, Pedro, la elección de los Estados Unidos tiene trascendencia porque lamentablemente Venezuela se volvió parte del debate político de una elección que no debería por qué serlo. Nosotros deberíamos estar preocupados por los procesos electorales internos, pero en todo caso muy simpática esa elección, ¿no? Viendo los debates y Toro de la viendo Barrera. las posiciones que toman los candidatos. En fin, es lamentable que Venezuela haya quedado, parte de sus soluciones relegadas a la comunidad internacional, y sobre todo a un debate político donde seguramente los intereses no son principalmente los de una mejor Venezuela, sino las mejoras o el futuro de ese país, de sus ciudadanos, ¿no? Nosotros por eso hemos reiterado que las soluciones entre venezolanos y la comunidad internacional, siendo más bien un garante, una herramienta, un espacio para procurar negociación y diálogo, y no que sean unos decisores, es para nosotros vital, porque en definitiva este problema es nuestro, no es de otros países. En todo caso, el mundo está pendiente del 3 de noviembre y por supuesto nosotros también vamos a tener que estarlo, ¿no?
Está bien. Mira, ¿y las elecciones aquí parlamentarias, crees que las vayan a postergar, hacerle caso a la Unión Europea, a los consejos de tantas asociaciones internacionales que dicen, bueno, para tener más transparencia, que les dé más tiempo a lo que ocurre? O sea que en Venezuela todo es posible, ¿no? Aquí de la noche a la mañana todo puede cambiar. Lo verdaderamente cierto, en un proceso electoral que está pautado en nuestra Constitución, lo que es cierto es que se necesita que ese proceso sea, bueno, que cumpla con las condiciones del caso, que tengan la oportunidad de tener la visión múltiple de todos los actores políticos, desde el más izquierdoso hasta el de más de derecha, el de centro, y que haya una representación, digamos, bueno, colegiada de todas las visiones políticas y que sean elecciones que al final le sirvan al país para mantener la institucionalidad, para respetarla además, ¿no? Por parte de los otros poderes públicos, y que ese puede ser el vehículo natural de la discusión política, de la construcción de consensos, el espacio natural de no agresión para dirimir diferencias, ¿no? Más allá de que siempre algún insulto siempre sale en una sesión asamblearia, pero bueno, eso es normal hasta en las mejores familias, pero lo que no puede ser normal es el irrespeto a la institucionalidad y, bueno, por supuesto, esta dinámica donde se sigue pechando al voto como la herramienta natural de la democracia, esta dinámica donde se siguen, bueno, extremos oponiendo a un país de negociación y consenso, ¿no? Es así. Bueno, a mí personalmente sí me preocupa un poco quién gane en las elecciones, que perdona que regrese a ese tema, Sí. en los Estados Unidos, porque ayer se hablaba, por ejemplo, por parte del presidente Maduro, que aquí podría venir un nuevo orden mundial y se ha hablado de eso en muchas partes y ese orden mundial estaríamos todos afectados. Bueno, o sería más como un modelo tipo el de Venezuela para el mundo, con muchos más controles sociales y muchas más restricciones. No sé qué opinas tú sobre esto y sobre los venezolanos. Pero sin duda alguna, Pedro, la política norteamericana tiene influencia como lo planteaban, en ese orden mundial, ¿no? Es un actor de muchísimo peso, pero también lo es la Unión Europea y